¡Las puta! Muy buenas a todos, mi gente. Esto es Cinemanetti y hoy traigo El baile de los vampiros. El baile de los vampiros es una semicomedia de terror de 1967. Tiene una duración de 100 minutos. La dirección y el guión corrieron a cargo del narigudo Roman Polanski. Bueno, en el argumento de esta película, pues bueno, tenemos al doctor Abronsius, ¿no? Y su ayudante Alfred, ¿no? Que bueno, pues que viajan a Transilvania pues para confirmar que existen los vampiros, ¿no? Parece que hay escepticismo, ¿no? Entre otros universitarios, ¿no? Otros intelectuales y bueno, pues estos pues quieren darles en el morro, ¿no? A sus colegas, ¿no? Pues demostrando eso, ¿no? Que los vampiros realmente sí que existen, ¿no? Así que bueno, cuando van a investigar un poco, ¿no? A cierta zona, pues bueno, se detienen en una posada, ¿no? Y bueno, ahí descubre pues que bueno, que las paredes están cubiertas con ajo, ¿no? Todo muy extraño, ¿no? Como si allí pues realmente pues hubiera vampiros, ¿no? A pesar de que bueno, que estos habitantes pues niegan que existan los vampiros, ¿no? Dicen que allí pues no hay ni castillos ni molinos, ¿no? Bueno, obviamente que es mentira, ¿no? Y una vez que llegan allí ya, pues a pesar de sus sospechas, ¿no? Y de ver estos dos compañeros, ¿no? Pues que les están mintiendo, pues bueno, se hospedan allí en la posada y tal, todo de manera muy extraña, ¿no? Con gente actuando de manera muy extraña. Y bueno, pues allí bueno, pues al final aparece un vampiro, ¿no? Que rapta a la hija del posadero, ¿no? Y bueno, incluso vampiriza a algún personaje de los de la posada, ¿no? Así que bueno, pues estos al final pues se encuentran con el percal y bueno, ya se dan cuenta de que tienen razón, ¿no? De que los vampiros obviamente existen. Y bueno, al final pues viajan al castillo del conde Van Krolox, ¿no? Que bueno, pues es una especie como de conde Drácula, ¿no? Que bueno, que su intención es de alguna manera vampirizar al mayor número de gente posible y dominar el mundo, ¿no? Así que como digo, estos dos variopintos compañeros, ¿no? El Puretilla y Roman Polanski, pues bueno, en plan héroes, pues bueno, viajan al castillo aceptando la invitación del conde este, ¿no? Y bueno, pues ahí se encuentran con todo el tema, ¿no? Y conocen pues un poco cómo es el tema de los vampiros, ¿no? Cómo viven, cómo duermen, ¿no? Cómo se les puede vencer con estacas y demás, ¿no? O sea que, de alguna manera, pues el tema es que todo lo que están ahí haciendo, ¿no? Les sirve para sus investigaciones y para corroborar todo lo que dicen y bueno, y además, pues como Roman Polanski, pues se enamora de Sharon Tate, ¿no? Que es la hija del dueño de la posada, pues bueno, también la quieren rescatar y sobre todo la quiere rescatar él, pues eso, para ligársela, ¿no? Así que ese sería un poquito el argumento. Bueno, y en el reparto tenemos como grandes protagonistas al profesor Abronsius, ¿no? Interpretado por Jack McGowan, ¿no? Y a su ayudante Alfred, ¿no? Roman Polanski, que bueno, que sobre todo este segundo, pues aparte de ser el director y el guionista, pues bueno, es el gran protagonista, ¿no? Y aquí, pues bueno, Roman Polanski pues hace del ayudante del profesor Abronsius, ¿no? Que bueno, es una especie como de tontorro, ¿no? Que le sigue a este profesor y hace pues todo lo que le dice y demás, pues para ayudar a sus investigaciones con el tema de los vampiros, ¿no? Pero bueno, se ve que es una especie de buenazo de tontorro, ya digo que ni siquiera es capaz de clavar una estaca a un vampiro, o sea, es un poco, no sé, el típico personaje buenazo, ¿no? Y la verdad que como personaje buenazo, la verdad que lo hace de putísima madre, ¿no? Y además, pues bueno, se acaba como enamorando de la hija del dueño de la posada, ¿no? Que es Sharon Tate y tal, y la tiene que ir a rescatar y bueno, la verdad que hace un papel, ya digo, como hace casi siempre, ¿no? La verdad que en el Quimérico Inquilino, por ejemplo, también hacía así como de buenazo y tal, ¿no? Que luego ya pues se le iba la pinza y demás, y aquí pues bueno, hace de buenazo y ya digo, de una especie como de secua del profesor Abronsius, ¿no? Y bueno, hace todo lo que él le dice y bueno, pues le salva varias veces al profesor Abronsius, ¿no? Y bueno, ya digo, ¿no? Pero aquí es claramente como si fueran, no sé, de alguna manera Don Quijote y Sancho Panza, ¿no? Es un símil así un poco rebuscado y tal, pero bueno, se podría más o menos extrapolar a esta película, ¿no? Y ya digo, es como el secuaz y el chaval ayudante fiel y tal, que bueno, que va hasta el final con su profesor y bueno, a pesar de que se la juega y de que este, bueno, que le trata un poco como si fuera prácticamente como su jefe, ¿no? Y luego por ahí tenemos como he dicho, ¿no? A Jack McGowan, ¿no? Que hace del profesor Abronsius, ¿no? Que es una especie como de experto, ¿no? Que
que está investigando el tema del vampirismo y demás, ¿no? Y parece que entre sus colegas de la universidad, pues parece como que se ríen de él, ¿no? Como que no se quieren creer ese tema, ¿no? Y pues bueno, pues junto con Alfred, ¿no? Pues bueno, viaja a cierto sitio, ¿no? Pues para eso, ¿no? Para averiguar y corroborar que todos sus estudios son reales, ¿no? Así que, como digo, aquí tenemos este dúo protagonista que la verdad que tiene mucha química y tal, y obviamente son el centro de atención. Sí que es verdad que creo que tiene un poquito más de protagonismo Roman Polanski, ¿no? Pero la verdad que el dúo es bastante bueno, la verdad, hay mucha química entre los dos. Y bueno, el resto del reparto, bueno, tenemos también a la preciosidad de Sharon Tate, ¿no? Que aquí hace de Sara, ¿no? Que es la hija del dueño de la posada, que la verdad que he oído hablar de Sharon Tate, pero tengo que reconocer que no he visto o que yo recuerde ninguna película de ella, y la verdad que al verla pues me pareció que era una auténtica preciosidad, ¿no? No sé qué. Al final la verdad que pilló buen cacho, a pesar de que, bueno, la pasó lo que la pasó la pobre mujer, pero la verdad que el narigudo de Roman Polanski, ¿no? Que no es precisamente guapera, la verdad que pilló un buen cacho con este mujerón, porque ya digo, es una preciosidad, ¿no? Y aquí la verdad que hace prácticamente de eso, ¿no? De damisela de tía buena, de damisela, ¿no? De tía buena, pues que es capturada, ¿no? Por el conde, y bueno, pues tienen que rescatarla, y poco para de sí que es verdad que luego al final tiene ese giro final, que no voy a desvelar, ¿no? El personaje de Sharon Tate, pero bueno, ya digo, que hace pues de la rícula de la película, ¿no? Y luego también pues tendremos que destacar a Ferdy Main, ¿no? Interpretando al conde Van Krollock, ¿no? Que bueno, que es de alguna manera el conde Drácula. No sé, que aquí le cambian el nombre y tal, pero bueno, no deja de ser una versión del conde Drácula, ¿no? Eso vamos, no hay que dudarlo en ningún momento, ¿no? Y digo, la verdad que tiene un papelillo también así, pues que no lo hace nada mal, ¿no? Es un tío así que yo creo que da el pego como vampiro y tal, ¿no? Y bueno, es un actor pues que ha hecho muchas cosas y demás, ¿no? En su momento, o sea que no es ningún desconocido ni mucho menos, y creo que está correctísimo en el papel, ¿no? Digo, es un conde Drácula un poco atípico, ¿no? Pues aquí le han puesto el nombre de Kroloff, ¿no? Y bueno, de alguna manera su idea es esa, ¿no? Vampirizar a toda la gente posible, ¿no? Pues para de alguna manera ir dominando el mundo, ¿no? Y que los vampiros sean mayoría, ¿no? Y eso, ¿no? Que gane la batalla un poquito, pues como querían hacer en Blade también, ¿no? Que bueno, sí que es verdad que luego parecía que ya dominaban el mundo, pero bueno, este Dios lo que quiere, ¿no? De alguna manera, ¿no? Vampirizar a toda la gente posible. No sé a qué ha esperado todo este tiempo, ¿no? Pero bueno, su idea es esa, ¿no? Ya lo dice, ¿no? De alguna manera morder a toda la gente posible y hacerle sus súbditos, ¿no? Y bueno, pues derrotar, entre comillas, a la raza humana, ¿no? Y hacerse el líder, ¿no? Y esa es pues su gran ambición y demás, ¿no? Y vive en una especie de castillo, y bueno, pues allí le hacen la visita a estos dos protagonistas, y bueno, o sea, tiene que ver con ellos, y bueno, ahí empieza todo el bacalao, ¿no? Luego también por ahí tenemos a Alfie Bass, ¿no? Que hace del dueño de la posada y padre de Sharon Tate. Tenemos a Jessie Robbins, ¿no? Que hace de la mujer de Alfie Bass, ¿no? O sea que al final tenemos un repartito, ¿no? De varios actores, porque la verdad lo hacen bastante bien, ¿no? Y bueno, pues en conclusión, pues bueno, hay que decir que El baile de los vampiros, pues es la primera película que rodó Roman Polanski en color, ¿no? Y bueno, la verdad que, como diré más adelante, sí que es verdad que a mí no es una película que me haya precisamente entusiasmado, ¿no? Me ha parecido entretenida y bastante decente y tal, pero bueno, así la considero un clásico, ¿no? Obviamente eso no lo puedo negar, ¿no? Pero como digo, la primera película que ha rodado Roman Polanski en color, y bueno, al final estamos hablando del narigudo de Roman Polanski, ¿no? Que es un pedazo de director con una de las mejores películas de ciencia ficción de la historia, ¿no? Y bueno, que tiene un montón de películas en su haber, un montón de premios y demás, y sí que es verdad que luego, pues al final, ya pues debido a su vida privada, pues sí que quedó un poco relegado, ¿no? Pero es innegable que es un gran director, ¿no? Un narigudo, pero un pedazo de director, y demás, ¿no? Y aquí, pues bueno, aquí pues bueno, hace una especie de comedia, de semicomedia de terror, ¿no? Que no da miedo, pero tampoco hace reír, ¿no? Pero que te mete en la película, ¿no? Y es muy, muy simpaticona, ¿no? La verdad que es una película muy, muy simpaticona. Yo pues tengo que reconocer que sí que verdad que tira más por el rollo de la comedia que del terror, pero ya digo, al final ni da miedo, ¿no? Ni hace reír, pero bueno, ya digo, es muy, muy simpaticona, ¿no? Empatizas enseguida con los personajes, ¿no? El dueto tiene mucha química y tal, ¿no? La ambientación es cojonuda.
tiene ese rollo, como digo, ¿no? Que no es que te rías a carcajada limpia, pero es muy, muy simpático, ¿no? Tiene ciertas escenas graciosillas, ¿no? Como para reírse demasiado, ¿no? Como te puede reír con una comedia realmente buena, pero ya digo, no, yo la definiría sino como comedia muy simpaticona, que no te saca la carcajada, pero bueno, te puede sacar cada 2 por 3 una media sonrisilla, ¿no? Que eso, pues, obviamente ya es de agradecer. Luego, pues, sobre todo a destacar las localizaciones que tiene, que son bastante chulas, ¿no? El castillo mola un montón, la posada también, ¿no? La atmósfera, tiene todo ese aura, ¿no? Todo ese rollo, pues que la verdad que está muy muy chulo, ¿no? Y lo que es de lo más destacado de la película, la verdad que, ya digo, el castillo mola mucho, el decorado, con la posada también está muy bien, las escenas donde están fuera también, pues también creo que están muy bien, ¿no? Con la nieve y demás, ¿no? Pues cuando el pureta pues llega al principio y se congela, la verdad que yo creo que en ese aspecto lo que es la atmósfera, además la banda sonora, yo creo que también, pues es una banda sesentera, ¿no? Pero que mola bastante y que le da ese puntillo clásico a la película, y digo, eso sobre todo para mí es lo más destacado. Es una película, pues que bueno, que a pesar de ser de la época, que está muy, muy bien rodada, ¿no? Lo que es en la fotografía y demás, y la factura técnica de la película, pues son impecables, ¿no? Aquí se ve la calidad, ¿no? El guión es siempre, ¿no? La típica historia del Conde Drácula, pero bueno, aquí Roman Polanski, pues obviamente se ha cascado, pues como digo, una semicomedia de terror, que bueno, que al final, pues eso, que es una película muy, muy, muy simpaticona, muy buen rollera, que no te hace reír, pero bueno, que te saca esa media sonrisa todo el rato y que tiene sus momentillos, ¿no? Al final se queda un poco a medio camino entre una cosa y otra, pero bueno, como he dicho, yo la considero claramente un clásico, y sobre todo el rollo ese que tiene, ¿no? El escenario, por decirlo de alguna manera, la atmósfera, las localizaciones y el aura esa que tiene la película, mola muchísimo, ¿no? Mola mucho, ¿no? No genera miedo y nada de eso, pero sí que es verdad que te crees, ¿no? Que están ahí en... No sé, el tema de los vampiros y demás, al final te lo acabas creyendo, y no sé, eso mola bastante. Hay que reconocer que mola bastante, ¿no? Al final, pues no te acabas desterniendo con la película, ni mucho menos, ni tiene momentos de miedo, ¿no? Porque cuando aparecen los vampiros, pues no generan miedo en ningún momento, pero coño, sí que es verdad que, coño, que está la escena esta, ¿no? Que a mí la que más me gusta, la verdad, bueno, tiene una escenilla, la primera que más me gusta es cuando están ahí, se van a quedar a dormir en el castillo, ¿no? Y bueno, se va a meter Roman Polanski en la cama con el profesor, ¿no? Y le dice comiendo, ¿qué haces? Y tal, comiendo, oye, que no somos gays y tal, ¿no? Como sal de aquí, vete a dormir a la otra cama. Y claro, Roman Polanski, como está acojonado, pues como que le da miedo dormir solo, ¿no? Esa escena, pues sí que, pues sí que te puede ser unas risuquillas, ¿no? Ahí, ¿no? Y... ¿Qué estás haciendo? Estoy acostándome. ¿No te da vergüenza? Vete a tu cama. Y luego también la escena, ¿no? Pues cuando aparece el hijo del conde, ¿no? Que se ve que claramente que es homosexual, ¿no? Y que de alguna manera como le medio tira los cejos a Roman Polanski, y luego, pues bueno, me parece que le acabó mordiendo y tal, ¿no? Para que luego creo que se intenta como evitar comiendo ajos, ¿no? Roman Polanski o algo de eso. Pero bueno, que le empieza a perseguir y tal, ¿no? Y esa escena también está muy bien porque sale huyendo Roman Polanski, ¿no? Y bueno, parece que acaba yendo por las escaleras y bueno, vuelve al mismo sitio y se vuelve a reencontrar con el hijo, ¿no? El mariquita este, ¿no? Y la verdad que esa escena también, pues la verdad que tiene un putado. Sí que es verdad que tiene escenilla, ¿no? Pues como la del vino, ¿no? Cuando clavan un estacazo al vino y el pureta dice que el virillo está bueno y se pone a beber vino. La verdad que tiene puntillo. La verdad que tengo que reconocer que tiene puntillo, ¿no? Y que sí que te echas alguna risuquilla leve y tal, ¿no? Y como digo, ¿no? Al final tienes la sonrisita todo el rato en toda la película, porque tiene ese tonito que ya digo, a pesar de pequeños momentos en los que sí que te puede echar unas risuquillas, pues tiene ese rollo, pues que estás todo el rato con la media sonrisita y es inevitable, ¿no? Pero como digo, a mí lo que más me gusta es, no sé, lo que es el escenario, la atmósfera que tiene, y eso la verdad que hay... Roman Polanski ha estado cojonudísimo, la verdad que ha estado muy muy bien, y como digo, el guión tampoco, el paro, la verdad que está muy muy bien llevado, la historia, ¿no? Además, que la historia la podíamos dividir en 3 partes, ¿no? Tenemos el inicio, ¿no? Pues cuando llegan nuestros 2 protagonistas a la posada esta, ¿no? Al tema de investigar el tema de los vampiros y demás, ¿no? Y parece que estos, pues que hay esa especie de suspense, esa intriga, ¿no? Donde
pues ellos saben que hay algo raro allí, ¿no? Y los que están ahí en la posada y demás, pues como que lo niegan, ¿no? Y tú sabes pues que ahí algo está pasando, ¿no? Y que algo esconde, ¿no? Que la gente que está ahí algo esconde, ¿no? Y luego ya, pues bueno, en esa primera parte, pues raptan a la hija del dueño de la posada, ¿no? De la que parece que se enamora, ¿no? Porque la Casa Lontite está muy, muy jugosa, ¿no? Y bueno, pues reciben varios ataques de algún vampiro más y bueno, ese momento ya que bueno, sí que verdad que yo creo que cuando ya raptan a la Saronte, yo creo que podía ser igual la segunda parte de la película, empieza ahí y en cómo más o menos estos pues se deciden a ir a rescatar a Saronte, ¿no? Y luego ya pues tendríamos un poquito lo que es la parte final cuando ya llegan al castillo, son recibidos por el conde, por el homosexual de su hijo, ¿no? Por la especie de este que hay ahí que parece Quasimodo y tal. Es una especie como de bestia, ¿no? Que se come a un caballo o algo de eso y tal. Y esa ya es la tercera parte, ¿no? Incluso luego hay un momento que medio recuerda un poco a veces hasta el amanecer, obviamente esta película es anterior, pero el momento ese cuando ya les descubren, ¿no? Que se ven en el espejo y ven que ellos dos pues no son vampiros, ¿no? Y tal, y como que les van a atacar y hay un momentillo ahí que obviamente te recuerda, vamos, sin evitarlo, a Alberto hasta el amanecer. La verdad que tiene puntillo muy bueno, ¿no? Sobre todo las escenas hechas con dobles, ¿no? En espejos, ¿no? Que de aquella época, pues bueno, esas escenas se hacían con unos dobles de lejos, ¿no? Y hecho de manera curiosa, pues para que los movimientos encajarían, ¿no? Y queda muy chulo eso de como de verse en un espejo, ¿no? Y que los vampiros no se reflejan, ¿no? Pero sí que es verdad que es una especie de agujero, ¿no? Donde hay un decorado pues igual en el que están los protagonistas y de esa manera con dobles vestidos igual, ¿no? Donde no se les vea bien la cara, pues sí, para hacer ese efectillo, ¿no? Que era muy rudimentario, ¿no? Pero que molaba y que si se hacía bien, pues quedaba muy curiosete, ¿no? Por aquella época, ¿no? Y como he dicho, pues la verdad que es la típica película de Conde Drácula, ¿no? Pero en plan tontorrona y tal y buen rollera, que ya digo, ¿no? Que aquí pues yo creo que deja un poquito en segundo plano el terror y lleva un poco más ese rollito buen rollero, ¿no? Que como digo, ¿no? Al final tiene todos los tópicos de las películas de vampiros o del Conde Drácula y lleva todos esos tópicos pues en plan cómico en todo momento, ¿no? Y sobre todo pues muy bien llevado por este dueto, ¿no? De protagonistas que la verdad que tiene una química cojonuda que yo creo que es lo que realmente le da ese buen tema a la película, ¿no? El tener a estos dos protagonistas que coño, que la verdad que pues, son como una especie como de Don Quijote y Sancho Panza, ¿no? Que al final, aquí luego al final Sancho Panza es como que tendría más protagonismo, ¿no? Que sería Roman Polanski, que ya digo que es un poquito, ¿a qué hace de puta madre? De tontorrón, la verdad que el papel ese, ya lo he dicho antes, ¿no? Pero que el profesor hace de puta madre de profesor así un poco que lleva la voz cantante, ¿no? Que es como el líder, ¿no? Y Roman Polanski pues como el secuaz, ¿no? Que está siempre ahí haciéndole caso, ¿no? Como que le admire de más y bueno, le hace caso en todo, ¿no? Y quizás la única vez que parece que un poco ruye sus órdenes es por Salon Tate, ¿no? Pero realmente, ya digo, aquí Polanski hace de tontorrón, de buenazo y hace absolutamente todo lo que le dice su jefe, entre comillas, ¿no? Y la verdad que ya digo, tiene una química y eso la verdad que mola muchísimo, ¿no? Y hace pues que te pueda parecer buena o mala la película, pero bueno, los momentos en los que vemos a estos dos protagonistas por lo menos te generan ese buen rollo y te creas que realmente son ese cual, ¿no? Ya digo, yo creo que aquí Polanski la verdad que se casca un papelón haciendo además cómo anda, cómo se mueve, esa cara como de pasmarote que pone todo el rato. La verdad que aquí me parece que está sublime, además como, no sé, esos andares que tiene siempre yendo detrás del profesor Ambrosius y demás. La verdad que aquí Polanski está de una actuación completamente de 10, ¿no? Casi diría que no al nivel del Quimérico Inquilino, ¿no? Porque ahí se casca un papelote, pero vamos, poco inferior será, la verdad, poco inferior. Y bueno, como he dicho ya para rematar, porque yo creo que ya he dicho todo lo que tenía que decir, pues bueno, y que en mi opinión personal, ¿no? Obviamente es algo personal y cada uno pues tendrá su opinión, pero para mí, ya digo, no ha sido una película que me haya entusiasmado, pero creo que tiene pequeñas cositas, ¿no? Que indudablemente la convierten en un clásico y que bueno, que la verdad que me parece una película súper entretenida y tal. Sí que es verdad que la había visto ya anteriormente y la había dejado, ni siquiera la acabé de ver, o sea, me parece que me quedaron como media hora de verla y la quité, bueno, ya la volveré a ver entera, a ver si la cojo con más ganas y tal. Y al principio me ha pasado como con muchas películas, ¿no? Que parece que la coges así un poco
con pocas ganas y tal, pero bueno, luego una vez que la acabas de ver y la has analizado, al final pues dices, hostias, pues la verdad que la película, si la miramos en cómputo general con lo bueno y lo malo, la verdad que es una muy buena película y obviamente pues ya digo que a mí no me haya parecido tampoco un super peliculón, porque obviamente para mí Polanski tiene películas muy superiores a esta, por ir más lejos, ¿no? El pianista, el quimérico inquilino, La semilla del diablo, pues son muy superiores a esta, ¿no? Pero ya digo, esta también la verdad que es una, no lo voy a negar, no es una película muy buena y tal, y bueno, obviamente para mí es un antiguo clasicazo y para ser del 67, pues si la ves hoy en día no canta por ningún lado, o sea, yo creo que ha envejecido bastante bien y eso es todo un mérito, la verdad, y cuando ya has visto, porque películas de Drácula, del Conde Drácula o de vampiros hay tropecientas mil, y esta, pues a pesar de que tampoco te enseñan nada nuevo, ni siquiera creo que para la época, ¿no? Porque por aquí estaba muy de moda el tema de Drácula con la Hammer, ¿no? Con todos estos monstruos que había de la Hammer y demás. Y bueno, yo creo que la ha sabido llevar Polanski a un terreno un poco particular y personal. Y bueno, además, tiene el reírse, ¿no? De que es la primera película que ha rodado en color y demás. Y ya digo, mola mucho la atmósfera, la estética, el escenario, ¿no? El castillo mola muchísimo. El rollo ese de la posada al principio con esa especie como de intriga que además en tono un poco humorístico, pues bueno, le niegan lo evidente, ¿no? Ellos lo saben y tal, y está como esa especie como de suspense todo el rato, ¿no? Hasta que, bueno, ya obviamente pues a la aparición un vampiro, ¿no? Y bueno, ya pues obviamente pues te das cuenta de que es verdad, ¿no? Que obviamente estos dos pues no están locos y lo que dicen es cierto, y además incluso los que viven en la posada y demás lo saben también, ¿no? Así que, como digo, una película que yo recomendaría a todo el mundo, completamente imperdible. Sí, es verdad que creo que no, sobre todo para gente de hoy en día de esta que ve toda la basurilla esta nueva que sale, toda esta basura woke y demás, porque ya esta película ya la basurilla y no sé qué, ¿no? Pero ya digo, una persona así un poco que sepa apreciar el buen cine, incluso aunque te pueda parecer aburrida la película, es innegable que es una buena película, que técnicamente es muy buena, que la verdad que no se la puede achacar nada malo, ¿no? Y es más, y luego además cuando la acabas de ver te das cuenta de que porque es incluso mejor de lo que pensabas, ¿no? Así que bueno, sin extenderme más, porque yo creo que he dicho ya lo que tenía que decir, El baile de los vampiros, una semicomedia de terror que te tiene casi todo el rato con la sonrisita viendo la película y para mí una película, vamos, que recomendaría 100%, la verdad.